Espera Buenas que tardes. sí, ahora sí. Bueno, este espacio se llama Diseñando tu Interior. Es un lugar para brindar herramientas a, a todos en el aspecto salud mental, física, emocional. Un espacio que tratamos de hacer a través de charlas los días viernes como para seguir sanando, seguir aprendiendo posibilidades para sanar, como dije antes. Hoy nos acompaña Diana Colazo, que tuvo toda la amabilidad de prestarse para esta charla, y el título o el tema, los temas que ella va a tocar es adicción, pensamientos y emociones. Ella es consultora psicológica y bueno, tenemos oportunidad también de hacerle preguntas de manera ordenada a medida que ella vaya hablando. Cualquier duda, alguien levanta la mano y si no, al final, si alguien no pudo hacer la pregunta mientras ella lo explicaba, al final tienen un espacio como para ir haciendo preguntas. Así que bienvenidas a todas las personas que están. Gracias, Diana, por acompañarnos. Y bueno, te Gracias a mí. escuchamos, te escuchamos. Dale, bueno, en principio agradecerte, Silvia, la invitación a esta charla, sí, y para poder acompañar en esta situación que sabemos que no es fácil la adicción y que hoy por hoy es tan grave como la pandemia del COVID, ¿sí? O quizás más también. Por eso es tan importante que se dé a conocer eh, en todos los ámbitos estos temas. A veces lo tenemos como tema tabú, ¿sí? Por una cuestión de que tenemos valores introyectados, bueno, de eso no se habla, en la familia se esconde, ¿sí? Por vergüenza, justamente. Y lo voy a hablar desde una mirada propia, porque soy madre de un adicto en recuperación y o sea que sé bien desde adentro cómo es este tema, ¿sí? Y además, como le decía ayer a una de las chicas de las Madres del Ser, que es una organización también que trabaja este, sobre adicciones y acompañamiento a las familias y a las madres, le decía que quiero dar a conocer todo esto también para acompañar a aquellas personas que estén atravesando por esto y en principio porque yo no tuve acompañamiento, ¿sí? No tuve ayuda o no la supe buscar o no se hablaba tanto en ese momento, la verdad no lo puedo cerrar todavía ese punto, alguna vez lo podré hacer, pero momentáneamente estoy en ese plan, ¿sí? De tratar de ayudar a cuantos más pueda. De hecho, trabajo en una fundación con abordaje en consumos problemáticos y adicciones, y es muy duro ver cómo llegan totalmente destruidos, ¿sí? Y, y bueno, verlos como poquito a poco, ¿no? Van haciendo su tratamiento y pueden ir logrando cosas, ¿sí? Porque bueno, ahora vamos a ver en el Power todo lo que sucede y cuáles son los síntomas, ¿no? De cada uno. Y voy a dejar para el final esto que acabo de decir de que soy también madre de un adicto en recuperación y por eso empecé con mi carrera de consultoría psicológica creyendo que iba a ayudar a mi hijo y en realidad me ayudé a mí misma y por ende a mi hijo, ¿sí? Así que esto es fuerte, ¿no? A veces cuando me escuchan me dicen, ah, si yo nunca pensé que ibas a decir eso, pero es así y hoy no siento vergüenza, ¿sí? No siento vergüenza, hoy lo puedo decir, lo puedo hablar. De hecho, ahora vamos a ver qué adicción, la palabra adicción justamente quiere decir que sin habla, ¿sí? Que no se puede hablar. Y voy a dar una notita de color, que además de eso, la palabra adicción viene de adictus,
¿sí? Que eran unos siervos que tenían en el tiempo de Roma, ¿sí? A los cuales le cortaban la lengua para que no pudieran decir lo que pasaba en palacio. Entonces, de ahí la palabra adicción, ¿sí? Que son notitas de color que vamos dando también para entender de dónde viene y de dónde sale esta palabra. Y vamos a la primera diapositiva, que dice justamente adicción, pensamientos y emociones. Pasamos a la segunda, ¿sí? Y pregunta, ¿qué es adicción? Una adicción, justamente, es una enfermedad psicoemocional y física. Según la OMS, en el sentido coloquial, es una dependencia hacia una sustancia, relación o actividad. ¿Por qué decimos esto? Que es psicoemocional y física, porque ataca las dos cosas, ¿sí? En principio lo que ataca es el centro nervioso, ¿sí? Sistema nervioso central, y de ahí trae todas las consecuencias, que es lo que vemos en la calle cuando vemos a una persona que está en consumo, que están totalmente desinhibidos, que no les importa de su persona, que están sucios, que están sin comer, que comen de la basura, a veces desnudos, ¿sí? Y así es como vemos que se van deteriorando físicamente y mentalmente. Entran en delirios, ¿sí? Y empiezan a padecer todo lo que es emocionalmente hablando, ¿sí? Es difícil tratar este tipo de problema porque normalmente vienen con patologías duales, ¿no? Y esto de patología dual pasa a ser que traen ya algún trastorno psíquico que acompaña o antes de la enfermedad de la adicción o después de la enfermedad de la adicción, ¿no? Por haber consumido. Y entonces hay que trabajar primero la patología de base, ¿no? Que sería el trastorno que tiene la persona, y después sí ir acompañando el tratamiento de la adicción. Es muy importante hacer un trabajo, yo digo transdisciplinario, ¿no? Porque a veces uno dice interdisciplinario, pero el interdisciplinario es mi saber, el saber del otro, el saber del... el transdisciplinario es una mirada unificada, ¿no? De todo. Así que trabajo también con psiquiatras, con psicólogo clínico, psicóloga social, y bueno, tratamos de acompañar a cada uno de los pacientes, para ellos pacientes, para mí consultantes, en esto que es la parte emocional, ¿sí? Trabajo yo. Y ellos trabajan todo lo que es patología. De hecho, más allá de que, como decíamos recién, es netamente emocional, la adicción, la patología la tienen que trabajar ellos, yo no trabajo con la parte sana de la persona, ¿sí? Que aunque no parezca, hay una parte sana. Así que, bueno, desde ahí, ¿qué es la adicción? Seguimos con la próxima, y me pasé otra vez. Los síntomas, perdón, del adicto, ¿no? Están presentados por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos de esta persona, ¿no? Y esto es el síndrome de abstinencia del adicto. Y estos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y o para comprometerse en la actividad deseada, o sea, los comportamientos adictivos, ¿no? La persona que consume, que ya está en una dependencia, porque ahora después les voy a explicar también esa parte de cómo es entre consumos problemáticos y adicción, hay diferencias, ¿sí? Y esto es que el consumo problemático no es adicción, pero la adicción sí es consumo problemático, ¿sí? Entonces, desde ahí, todo esto que acabamos de decir, que la persona consume para seguir consumiendo más, y terminan delinquiendo para conseguir lo que verdaderamente su circuito de placer le pide, le exige, ¿sí? La persona no es adicta porque quiere, ¿sí? No es que un día se levanta y dice, bueno, yo quiero ser adicto.
No. O voy a consumir para ser adicto. No. Viene con algo de base muy importante, es multifactorial, es lo de base, más del contexto, más todo lo que fue atravesando, más lo introyectado, o sea, son muchas las cosas, los factores de riesgo, ¿sí? Seguramente no tuvo factores de protección y sí de riesgo, y muchas cosas más que juntan y hacen que esta persona sea adicta, ¿sí? Seguimos entonces con la otra diapositiva, está media lenta mi máquina, y vemos que dice tipos de adicciones. A veces decimos sustancias nada más, y no, adicciones hay un montonazo de adicciones, ¿sí? Como por ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la hipersexualidad, la ludopatía, la mitomanía, la cleptomanía, la tecnofilia, la codependencia, ¿sí? Y las adicciones a las redes, adicción al trabajo, adicción a los videojuegos, adicción a la comida, adicción al deporte y adicción a las compras, ¿sí? Acá tenemos, en principio, el alcohol, que por estadística en nuestro país, ¿sí?, es donde hay más consumo. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos habilitado y naturalizado como normal en nuestras propias casas, ¿sí? Tanto el alcoholismo como el tabaquismo. De hecho, ¿quién no habrá mandado a alguna familiar joven, niño, a comprar una botella de vino o un cartón de vino o andá y comprarme cigarrillos, ¿sí? O sea, ya le vamos introyectando y naturalizando eso, ¿sí? A los niños. De hecho, hoy, a ver, hace 3 días estuve también en un encuentro donde se hablaba de que las edades de los niños cada vez es más baja. Antes empezaba entre 14, 15 y 17 años. Ahora son 6, 7 años, ¿sí? Es mucho. Lo estaba hablando justamente la doctora que es, perdón, licenciada en toxicología del Hospital Ludovica de La Plata, ¿sí? Y contaba cómo ingresaban los niños drogados, ¿sí? Ya sea con Poxy, con alguna sustancia que hayan podido conseguir o que les regalan, o se prostituyen para conseguirla, ¿sí? Es tremendo lo que está pasando. Y está todo como muy oculto, como que no se ve. Por ejemplo, yo estoy aquí en Mar del Plata y hace ya varios días, ¿sí?, que empiezo a caminar y observar, vivo en pleno centro, y veo muchos chicos entre 20 y 30 años que van caminando por la calle y van hablando solos, ¿sí? Con la mirada perdida, los dedos negros del consumo del Paco, duros, como le dicen, ¿sí? Van duros. ¿Eh? Y en ese mundo irreal, ¿no? Y es tristísimo, y cada vez lo veo más acá. Y si no es eso, van fumando porro, ¿sí? Que es terrible. El otro día venía caminando del trabajo y venía un pibe adelante mío también, fumando un porro, y le digo, mira, le toco la espalda y le digo, discúlpame, no tengo por qué inhalar lo que estás inhalando vos. Hacelo en un lugar que sea privado, ¿sí? Iba muy tranquilo por la calle fumando un porro, y yo atrás fumando con él. O sea, cosas que se van dando y que a veces uno no presta atención, pero son tristes, duras, fuertes, ¿sí? Como cuando los veo llegar a la fundación y vienen y dicen, bueno, mi consumo de preferencia era este, pero también consumía lo otro y consumía lo otro, y cuando no conseguía esto iba a delinquir. Eh, Historias terribles han contado, ¿sí? De cosas que jamás se me hubieran cruzado por la cabeza que han hecho. ¿Eh? Muy Perdón, fuerte. Sí, no sé si vos ves que yo puse la manito para no interrumpirte, pero no, no creo que veo, no. no veo, Ah, no lo no ves. veo. No. Más o menos, ¿cuál es el promedio de edad con el que ingresan al instituto? Porque decís que bajó mucho el promedio de Sí, edad de consumo. sí. ¿A partir más o menos de qué edad se están tratando? O toman conciencia de que a lo mejor yendo a un lugar así
pueden encontrar un alivio o una contención. Excelente palabra que acabas de decir. Toman conciencia, no toman conciencia, ¿sí? No No tienen tomar conciencia. conciencia, no están en conciencia. Por eso, justamente ayer se fue hasta el Congreso, todas las fundaciones, organizaciones que están en el trabajo de adicciones, a hacer una marcha con respecto a la ley específica en adicciones, ¿sí? Porque la ley de salud mental tiene nada más que 3 artículos para las adicciones, en las cuales no está contemplado, ¿sí?, la internación compulsiva. Esto que hablábamos y que se vio tanto con el tema Chano, ¿sí? Sí, Eh, fue terrible lo que pasó, y justamente porque esa madre no lo podía internar compulsivamente. Entonces, como se van al delirio cuando no tienen ya o están pasados de consumo, ¿sí?, empiezan a hacer cualquier cosa porque están desinhibidos, no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo. No son ellos, son enfermedad pura, ¿sí? Por eso estuvo muy buena la pregunta, Silvia, porque esto de la conciencia es lo que no tienen los adictos cuando están en consumo. Pierden toda la conciencia. Y lo que y bueno, sabes, esto de las conexiones, ¿sí? Se empiezan a perder. Cuanto más consumo tengo, más conexiones neuronales pierdo, ¿sí? claro. Y bueno, pierden el temor, ¿sí? Sabemos que el centro del temor son las amígdalas, ¿no? Está ahí, y se pierde todo, porque ahí es donde toca también el consumo. Pierden el temor a todo. Por eso salen a robar, pueden matar, pueden violar, pueden hacer cualquier cosa, porque realmente están desinhibidos de todo. Por eso Eh, te digo, es tristísimo verlos cuando ingresan. Y las edades, con respecto a esto, nosotros tenemos ahí en la fundación chicos desde 19 años hasta los 58 años. ¿Sí? qué Ahora increíble, bien, ¿no? hay institutos o organizaciones, perdón, que también toman niñeces, ¿sí? Nosotros no, trabajamos a partir de los 18 años. Porque por agrupabilidad nosotros no podemos mezclar niñeces con adultos, ¿sí? Y claro, es un tema muy difícil, no pueden tener todos juntos. A ver, porque vos imaginate que ahí adentro están en abstinencia de consumo y abstinencia de sexo. Las comunidades no se puede tener sexo, ¿sí? Porque es una forma de tener límites también, ¿no? Claro. Y aún que nosotros tenemos en la fundación ex mixta, ¿eh? Igual se llevan las pautas, las reglas, ¿no?, de convivencia, y saben que no pueden tener sexo. También tenemos chicos de la colectividad LGBTQ+, que es difícil ahora decirlo, y están, ¿sí? Y conviven, y son re compañeros todos, pero también hay una diferencia quizás con el resto de las comunidades, que es que trabajamos desde el amor, ¿sí?, el afecto, no desde el castigo. Lo punitivo no sirve, ¿sí? De hecho, trabajamos con la justicia terapéutica, hay abogados penalistas, tenemos gente conocida en los juzgados que trabajan con la justicia terapéutica, y bueno, ahí es donde nos derivan, ¿no? Hay chicos que están judicializados, que tienen por cumplir una condena de 6 años, 4 años, ¿eh? Y así es como vamos trabajando, desde el amor. Poco a poco es un trabajo de hormiga, ¿sí? Es muy, muy intenso, porque están permanentemente trabajando, porque el lema ahí justamente es cabeza ocupada y manos ocupadas no permiten pensar otra cosa, ¿sí? Y bueno, como te decía, esto es fuertísimo escucharlo quizás, pero es para tomar en cuenta, porque todos, y se los puedo asegurar, quien más, quien menos, amigos, familiares, alguno está en consumo. Y quizás ni siquiera nos damos cuenta,
Porque algunos empiezan con esto de, ah, no, yo solo consumo social, ¿sí? Claro, Fin de semana. Lo controlo, yo lo tengo controlado, yo puedo con ella, ¿eh? Con la sustancia. Y así es como van haciéndose la falsa ilusión, se llama, ¿sí? Falsa ilusión de que yo puedo con ella. ¿Eh? Pero verdaderamente no es así. El que entra en el consumo, tarde o temprano, termina consumiendo cada vez más, porque es un caminito, ¿sí? Por eso se dice también que todos dicen, bueno, no consumo sustancia, consumo alcohol. Bueno, el alcohol es la puerta a que se pueda consumir otra cosa. claro, yo no quiero interrumpir siempre, ¿no? No, Pero sí, sí, pero dale, yo estoy para eso. de las adicciones que yo conozco, todos en un principio con quien yo he hablado te dicen, no, 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 pero yo no soy adicto, yo lo Claro, controlo, tomo, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Varias personas por ahí conocidas. No, pero sí. yo tomo, pero siempre controlo hasta dónde puedo tomar. O en el caso de la ludopatía, yo voy Ujú. pero juego 2 o 3 y lo controlo, yo sé cuándo tengo que parar y todo, y no pueden. No, O sea, no puedo. es terrible, ¿no? Es Es terrible. muy, muy, muy duro, muy duro. Hay, aparte, otro tema, ¿no? Que las personas que vienen ya a internarse, ponele a los lugares de internación, eh, normalmente tienen más de 15 años de consumo, Mm, ¿no? claro, O sea, ¿cómo podemos pretender que en pocos meses cambiar tantos años de consumo? ¿No? Porque ellos llegan y dicen, bueno, yo empiezo el tratamiento, en un mes me fui. No, no. En el mes quizás a lo mejor y con suerte te podés desintoxicar, porque normalmente son 3 meses. ¿Eh? Lo claro. básico, después tenés un año para desintoxicarte, pero lo básico para poder empezar, digamos, a trabajar un poquito lo propio, un poquito te estoy diciendo, ni siquiera el todo, ¿no? Un poquito, recién son los 3 meses. Qué increíble. Eh, es terrible, verdaderamente es terrible. No, no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero quiero que se informen, que vean, que escuchen, que se metan en las charlas que hay, ¿sí? Porque a lo mejor en este momento no te está pasando a vos, pero a lo mejor a algún amigo y lo podés acompañar y lo podés ayudar, ¿sí? En la fundación, si no se quedan en la fundación, porque es privada la fundación donde estoy, también tenemos recursero para decir, bueno, mira, acá puedes ir, acá o allá, ¿sí? Que no tenga costo, o tratar de ubicarlos en Cedronar, ¿sí? Yo me especialicé en Cedronar, en adicciones, viajaba a Buenos Aires, volvía en el día y así me hice toda la capacitación hace 2 años atrás, y era impresionante también ver cómo entraban los chicos a hacer el tratamiento ahí a Cedronar, y cantidades industriales te estoy hablando, ¿sí? No era como acá que nosotros tenemos cierto cupo, ¿no? En la fundación. Pero verdaderamente es un tema que se debería tratar más, ¿no? Y que en cierta medida a veces está como muy solapado desde el Estado, digamos, ¿no? Sí te tiran algún tips, alguna cosita, pero con una mirada, por ejemplo, el Estado no quisiera tener comunidades, ¿sí? Y son tan necesarias porque por ahí hay gente que le sirve el ambulatorio, pero hay otra que necesita estar internado porque solo no pueden en la afuera, Claro, ¿sí? Entonces, estando contenido, que yo siempre le digo allá a mis chicos, digo, acá estamos en el mundo Disney, hay que prepararse para el afuera, ¿sí? Eso es, prepararlo, darle todas las herramientas posibles para que puedan elegir y decir, esto ya no lo quiero para mí, ¿no? Es importantísimo darle esas herramientas, que cuando están en el afuera, en el ambulatorio, van, hacen el taller que tienen que hacer o van al psicólogo que tienen que ir, salieron de ahí y volvieron al lugar donde están consumiendo. Y como no claro. tienen fuerza de voluntad,
porque lo que se les quiebra es eso también, la fuerza de voluntad, porque tienen el autoestima allá abajo, porque el autoconcepto es terrible. Yo he escuchado a chicos decir, soy realmente la mierda del pozo. Entonces, ¿qué podemos esperar que esa persona haga de su propia vida si tiene ese concepto de sí misma? ¿No? Entonces, creo que hay que trabajar mucho, 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 sobre todo en prevención, y ahora lo último lo vamos a ver. Voy a seguir con las diapositivas porque yo me engancho y te puedo hablar toda la noche si quieren. Así que vamos, Sí. vamos con esto que es la drogadicción. Y dice, es un padecimiento que consiste en la dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales. Era lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Produciendo alteraciones en el comportamiento, en la percepción, el juicio y las emociones. Bueno, como dijimos recién, el comportamiento nos vamos dando cuenta cuando estamos en casa. Si hay un adolescente, lo primero que hace es se encierra en la habitación, no se higieniza, ¿sí? Duerme hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Empieza a cambiar las conductas diarias, ¿no? Lo que, digamos, la regla de la casa. Y el padre dice, no, es adolescente, déjalo. No, sentate con tu hijo y preguntale, o al menos cerciorate de que no es por consumo, ¿sí? Que es la etapa del ciclo vital lógico que es la adolescencia, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo todo. Se pierde la percepción. De hecho, entran en esa irrealidad, como les contaba antes, que los ves caminando y viven en un mundo que no es este, ¿sí? Pierden el juicio. Esto de que pueden ir a robar, pueden matar, pierden todo. Pierden las emociones. No saben lo que es amar. Primero no se aman a sí mismos, ¿no? Empezando por ahí. Por esto que hablábamos recién también del autoconcepto y la autoestima. Ni hablar a los familiares, ¿no? Es saber cuestiones de que han hecho con su propia madre, con su propio padre, ¿no? Que lo llegan a pegar, que lo llegan a meter un cuchillazo, algunos un tiro. A ver, son cosas muy fuertes, ¿no? Y por eso tenemos que saber, tenemos que aprender, tenemos que conocer para poder actuar. Si no, no vamos bien. ¿Eh? Sigamos entonces. Tipos de drogas. Cocaína, la que conocemos la mayoría todos. Marihuana, que esa sí es la más típica. La piedra, el PVC, el thinner, el cristal, la heroína, las tachas. Las tachas le dicen al éxtasis. ¿Eh? Y las metanfetaminas, ¿no? Esto es también, cada vez aparecen más cosas acá, y si vamos por estadística también, la marihuana es la que se lleva el premio, después le sigue la cocaína, heroína acá en Argentina casi nada, ¿sí? Sí, por ahí cristal, bueno, el PVC y el thinner, eso también. He escuchado chicos contar de que fumaban la telaraña. La telaraña, dice que da sensaciones alucinógenas. ¿Eh? O sea, cosas que jamás pensé que iba a escuchar. Entonces, tomemos cuidado, veamos, revisemos, ¿no? La marihuana tiene un olor especial. O sea, la misma persona cuando consume marihuana tiene un olor especial en su transpiración, ¿no? Transpiran mucho, tienen los ojos enrojecidos, ¿sí? También con la cocaína tienen los ojos enrojecidos, las pupilas dilatadas, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo todos estos signos que nos van demostrando que la persona tiene algo que no es normal. Y sobre todo en adolescentes, niños y adolescentes.
También hoy se está dando mucho, que lo comentaba también la licenciada en toxicología, que ahora no me puedo acordar el apellido, bueno, pero es la directora de toxicología en el Hospital Ludovica de La Plata. Decía que llegaban chicas embarazadas, muy jovencitas, a parir, estando consumiendo recién. Entonces esas criaturas nacen con abstinencia y no duran, porque les agarra un infarto a los bebés. ¿Sí? Yo cuando escuchaba eso se me erizaba la piel. Dice que es tantas las convulsiones que le agarran a esas criaturas cuando nacen en abstinencia, que no pueden soportar y mueren, les agarra un infarto. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Sí, qué impotencia da escucharte, ¿no? Porque uno dice, si bien uno cree que conoce el tema, al escucharte dice, no, cuántas cosas tengo que aprender todavía, cuántas cosas que no sé. Y bueno, desde ya el espacio, si bien un mínimo, porque somos un puntito, pero queda a disposición para cualquier charla, para poder aprender más, para seguir trabajando y si de alguna manera podemos colaborar, estamos, por lo menos yo y el espacio, abierto para cualquier colaboración. Pienso que es una cosa que todos tendríamos que... Totalmente, totalmente, Silvia. Esto es importante para todos, porque, a ver, hoy nosotros ya somos grandes y quizás no consumimos nunca, o sí, no lo sé. Yo por lo menos solo tabaco consumí y hace ya 13 años que no consumo. Me costó un montonazo poder dejarlo, ¿sí? Porque ya estaba tan adicta al tabaco que no, a la nicotina, digamos, ¿no? Que no podía, no había manera, no había manera, no había manera. Bueno, hice un tratamiento, pero tuve que poner fuerza de voluntad, ¿sí? Cosa que la mayoría de los que están en consumo no lo tienen. ¿Sí? Y ese es el problema. Por eso es importante que si vemos alguna persona que está en consumo, cualquier persona que vea que puede ser, esa persona que está en consumo, puede ser peligrosa para sí o para terceros, puede hacer una denuncia y esa persona sí va a ir judicializada. ¿Sí? Ahora, sin todo nos ni miramos, ni nos damos vuelta, y bueno, está consumiendo el problema de él, qué sé yo. Así vamos a terminar. Y yo hoy pienso en mis nietos. ¿Sí? Ya mi hijo ya la pasó, ¿no? Ya está en recuperación permanente también. No es fácil, no le es fácil, pero lo trabaja. Y ahora sigo con esto porque quiero llegar al punto de codependencia, ¿sí? Mi hijo fue adicto porque yo fui codependiente de él. ¿Sí? O sea, yo todo lo que veía que él no iba a poder solucionar, se lo solucionaba yo. Rápido, no dejaba ni siquiera que él lo pensara, yo solucionaba todo. Dinero, cosas de la escuela, cosas, todo yo le hacía. ¿No? Y acá vemos, dice, la codependencia es una condición psicológica en la cual un individuo manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por las dificultades del otro individuo. ¿Sí? O sea, yo me preocupaba más por él que por mí. De hecho, fui una madre expulsadora con mi hija por este motivo, por vivir pendiente de mi hijo. Mi hija a los 17 años se fue de mi casa. ¿Sí? Y mi hijo consumidor, o sea, era todo. Pero ¿qué pasaba? Mi hijo estaba mostrando el síntoma que había en la familia. Algo estaba pasando en la familia. Y él, como el más vulnerable de la familia, fue al consumo. Mi hija se fue. ¿No? Entonces,
Seguimos con el punto, dice, el codependiente suele olvidarse de sí mismo para encontrarse en los problemas del otro. En este caso sería su pareja, un hijo, un amigo, etc. Por eso es muy común que se relacione con personas problemáticas, justamente para poder rescatarlas y crear un vínculo que los una. A ver, no es casualidad que yo estudio para acompañar a personas en adicción, ¿sí? Digo, si vamos a lo que está diciendo acá, ¿no? Yo me corro de la codependencia con mi hijo, voy a trabajar con adicciones y trabajo con adultos mayores también. Dos que para mí me necesitan, ¿sí? Entonces, permanentemente tengo que estar trabajando la codependencia. Para mí es un trabajo diario. ¿Lo Y saberlo, trabajas, perdón, sí, lo trabajas con algún tipo de terapia o son sí, herramientas terapias? no, trabajo con mi counselor, ¿sí? Claro. Yo superviso, ¿no? También. No, pero Eh, me refiero a tu codependencia. O sea, si sí, para poder, vos ya lo tenés claro, ya te diste cuenta, bueno, sí, reemplazas una cosa por la otra, pero decís, todos los días lo tengo que trabajar. ¿Hay claro. herramientas que te brindaron para que lo puedas trabajar o tenés que estar una vez, dos veces por semana con algún tratamiento psicológico, con un counselor, con alguien que te vaya guiando en esto? Claro, bueno, buena pregunta también. En principio superviso, ¿no? A veces una vez por semana, a veces cada 15 días, ¿sí? Tengo mis referentes ahí en Buenos Aires también, que son Ezequiel Pérez y Mario Lamique, son dos genios para mí, eh, muy generosos también, y también con Analía Cordero, que es otra de mis referentes, también counselor y supervisora, desde ese punto. Pero después, diariamente, cuando a mí me vienen esos pensamientos de que yo le quiero solucionar los temas a los demás, ¿sí? Vuelvo a poner mi pensamiento en eje, lo trabajo, ¿sí? A eso me refiero. Como herramienta, pongo otro pensamiento positivo que no me lleve ese pensamiento que para mí es negativo. Quizás para otra persona no, pero para mí es negativo porque me lleva otra vez a la codependencia. Entonces yo voy, acompaño en la fundación, pero salí de la fundación y me olvidé del mundo. ¿Eh? Claro, sí, sí. Porque si no, es difícil trabajar con este tipo de temas, porque son fuertes, si no vos te quedás todo el tiempo rumiando. Y Claro, voy a enganchada. esto, claro, enganchada. Y voy a esto de lo que dice acá el texto, ¿no? De que siento que me necesitan. Y no es así. A ver, nadie es imprescindible, ¿sí? Ese es el tema con la codependencia. Creemos que somos imprescindibles para esa persona y la persona sigue su vida. ¿Qué pasa cuando la persona no nos da bolilla después? Entramos en una frustración terrible. Entonces entramos en la parte de la victimización. Yo que te di todo, que dejé por vos. ¿Sí? Hacemos eso. ¿Mm? Por eso es tan importante, digo, yo insisto que es importante ver sobre el tema, porque aprendemos, y quizás no solo con las sustancias, porque podemos ser codependientes, no sé, de mamá, de papá, de quien sea, ¿sí? Como persona. Porque, a ver, la adicción es sustancias, cosas o personas, no necesariamente de la sustancia. Conocí una chica que era sumamente adicta a la madre, no vivía sin la madre, ¿no? Entonces, uno puede ser no solo codependiente, no solo de una persona que consuma sustancias. ¿Eh?
Bien, seguimos con la otra, y acá sí ya vamos al trabajo de prevención de adicciones. ¿eh? Creo que vamos bien con la hora, ¿no, Silvia? Sí, 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 está bien, está bien. Bien. La prevención se basa en una actitud atenta, cuyo propósito es evitar la aparición de riesgos para la salud, tanto del individuo como de la familia y la comunidad. ¿Por qué dice esto así? Porque el adicto no nació de un repollo, viene de algún lugar con algún problema, ¿sí? Entonces hay que trabajar a la persona que está en consumo, que viene a la recuperación, pero también a su familia, ¿no? Y también habría que trabajar, y acá lo va a decir también, desde la prevención antes de que eso suceda. Quizás en las escuelas, en los clubes, ¿sí? Yo intenté ir acá a una escuela y me dijeron que no, para ir a dar prevención en adicciones, ¿sí? O sea, es una locura. Qué sé yo, le muestran cualquier otro tipo de cosas y en vez de poder hacer una cuestión de prevención en esta temática que se está dando hoy por hoy, tanto. Inclusive en la puerta de las escuelas los vemos a los punteros esperando a los pibes para darle las sustancias. Entonces, eso sí, pero no me permitieron entrar a dar prevención. Pero bueno, sigamos. Dice niveles de prevención. Prevención primaria inespecífica es una de ellas y tiene como finalidad ejercer influencia de modo global, acá dice de modo, pero es de modo global, sobre todos los elementos y factores determinantes del problema. Inespecífica, primaria, global, ¿sí? En todo. ¿eh? Y prevención primaria específica está relacionada con el problema determinado e incide directamente sobre los factores que se supone lo generan. Por ejemplo, la historia personal, el entorno familiar, el tipo de vida, las relaciones sociales, esto que comentábamos antes, ¿no? Que, a ver, la persona no es que entra y un día, se levanta un día, perdón, y dice, bueno, yo voy a ser adicto. No, hay un montón de cosas que se suman para que esta persona sea adicta. Entonces tenemos que ver cuál es la historia personal, el entorno familiar, el tipo de vida, las relaciones, para ir armando un factor de protección para esa persona. El conocimiento y la profundización de estos factores de riesgo brindan importante material de estudio sobre el cual pueden elaborarse estrategias preventivas. Y la última, como conclusión, dice, la prevención del uso indebido de drogas constituye la herramienta más eficaz para evitar que los individuos queden a merced de las sustancias psicoactivas que podrían llevarlos al desmoronamiento físico, psíquico y la misma muerte. Y bien, esto es así, ¿sí? Ahora no sé cómo salir de acá, que las quiero ver. A Esperen, ver, ya lo voy a encontrar. Y si no, sí, poneme vos para no compartir es que, y salga. A ver, a ver, vos probá primero y si no, tranquila, vos dale. probá. Y si no, a ver, A ver ahí. bueno, no, no sé. Estoy viendo, estoy viendo. Ah, bueno, bueno. Ahí vamos. A ver, si salgo. Estamos todas aprendiendo. Así que Ay, bueno, sí, este es un tema, chicas. Me van a perdonar, pero bueno, por es favor, aprender. no. Yo también estoy. A ver, pruebo yo. Pruebo yo a Dale, ver a si. ver, porque no estaría pudiendo salir de acá. Vamos a ver. Hay una cruz a la derecha mía que quizás tengas que tocar esa cruz. Ahí Nos ya pasa a toqué la todos. cruz. A ver ahí.
Pero mi máquina está re lenta, por eso. Todas, estamos teniendo cualquier cantidad de problemas. Yo no sé qué toqué, pero ahora veo una parte, la otra no. Ay, no sé qué hacer ahora. Ahora sí que me compliqué. A ver, espera que ahí toqué, a ver si puedo salir de ahí. A A ver, Tenés ver. que cerrar Google. Tengo que cerrar, dejar de compartir, ahí está. Google. ¡Ah! ahí Bien, está, lo logramos, bien. lo logramos, chicas. Ahí está, buenísimo, Genial, buenísimo, buenísimo. genial. Está. Bárbaro. Bueno, no sé, Digo, sí, como les decía, ¿no? Esto de lo que es tan fuerte el tema, ¿no? Y a veces uno es como que no quiere escuchar también, ¿no? Está como en una negación sobre el tema. Yo era una que no quería escuchar y no quería saber hasta que me tocó, ¿no? Cuando me tocó, bueno, empecé a aprender, a informarme, a buscar lugares. No conseguí nada que me pudiera acompañar, como les decía antes, y por eso trato ahora digamos, poder acompañar a las personas que están atravesando por esto y poder brindarles mi saber también, ¿no? En esto de que pude capacitarme y inmiscuirme bien a fondo en toda esta temática y poder explicarles y enseñarles a los que quieran aprender y quieran escuchar sobre el tema. ¿Eh? Porque cuando una persona no quiere escuchar, no va a escuchar. ¿Eh? Y esto ya lo tenemos bien en claro en un montón de cuestiones diarias también que lo vemos. Cuando no quieren escuchar, no quieren escuchar. ¿Eh? Entonces, totalmente. es bueno que podamos compartir, que podamos seguir informándonos sobre esto. Yo tengo gente que me contacta mucho también de afuera. Tengo una amiga que se llama Blanca Gallardo, que tiene también una agrupación que se llama LICID en México, otro amigo en Colombia, que también está en este trabajo de las adicciones, otra psicóloga en Puerto Rico, que nos contactamos también para ver cómo son las temáticas culturales de allá con respecto a la adicción y acá en Argentina. Y bueno, he hecho un montón de congresos y cada vez que hago algo, siempre hay algo más, siempre hay algo más. ¿Sí? Por eso en esto no hay que quedarse, ¿no? Porque también aparecen sustancias nuevas, ¿no? Y cosas nuevas para poder atravesarlas de la mejor manera que se pueda. ¿Eh? Bueno, por eso voy a comentar que como después esta grabación se sube a YouTube, si Ujú. alguien por X circunstancia no se anima en este momento o no puede, o alguien que la ve después a la grabación por YouTube y, bueno, realmente necesita ayuda en esto, que me comenten, así yo los contacto contigo para que Bien, vos le digas cuál podría ser el camino a seguir. Esa sería una genial. manera quizás de ayudar desde este espacio. Si a vos te parece que podemos colaborar de alguna otra manera, bueno, por supuesto te escucho o me lo propones después en privado, porque realmente entiendo que sí, hay que trabajar mucho y todos poniendo un granito de arena quizás consigamos mucho más, ¿no? Es Seguro. un trabajo muy duro, mucho esfuerzo y bueno, creo que acá tenemos que poner un poquito cada uno, ¿no? Ujú. Creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y un poquito cada uno, como vos decís, va a llevar. A ver, tampoco vamos a hacer, a ver, tener la ilusión de que esto se va a terminar, porque no, No. sería una utopía, ¿sí? La droga mueve mucho dinero, ¿sí? En los ámbitos este, más heavy, como digo yo, y sería una utopía, como decía, no creer que esto se va a cortar, no se va a cortar.
pero nosotros tenemos un lema que es, aunque sea uno de tantos, poder acompañar y sacarlos de ese lugar, ¿sí? Eso es lo Sí, importante. por supuesto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quiere Ujú. escribirla por chat o hacerla de manera oral, o le quedó alguna duda, o bueno, como les dije antes, si quieren después consultarlo en privado, bueno, no habría problema. Entiendo que es un tema muy delicado y bueno, no todos nos podemos. Totalmente. Así que no sé si no surge ninguna pregunta, o por lo menos no veo que alguien esté levantando la mano o algo. Bueno, en primer lugar agradecerte, Diana, que nos hiciste esta charla, nos brindaste parte de tu espacio para hacernos conocer todo esto que en realidad, si bien uno le parece que lo conoce, yo hoy aprendí muchísimas cosas. Yo particularmente, muchas cosas que no sabía. Así que agradecerte y por supuesto agradecerle también a todos los que nos acompañaron, Sí, porque gracias. sin ustedes, yo siempre digo que aunque nos acompañe una persona, para mí ya es muy valioso porque de a poquito esto va creciendo. Somos un equipo, hace muy poquito que empezamos y lo importante es esto, ¿no? Ir agrandándonos, ir formando ese equipo para brindar herramientas al que las necesita. Ujú. Así que excelente la charla, gracias Diana, muy Mm, amable de tu parte y bueno, gracias a todos por acompañarnos, ¿sí? Gracias. Muy Gracias a amable. vos. Gracias a todos. Bueno, chao, buenas noches, buen fin de semana también. Chao, chao. Feliz Día de la Madre para todas. Gracias. Igualmente, sí, claro, Igualmente para ustedes. gracias.